Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. Queremos dedicar este programa de manera monográfica a las elecciones generales del próximo domingo. Esta semana ha habido dos acontecimientos de primer nivel, el debate a 4 que hubo el lunes en Televisión Española y se repitió también a 4 pero con otro formato algo diferente el martes en A3 Media, que llegó a tener cerca del 50% de la audiencia de esa noche. Distintos medios de comunicación han ido dando vencedores, si se puede dar como vencedor en un debate a 4 de alguien, según un poco la línea editorial de los diferentes medios de comunicación. Bueno, ¿quién empieza? Rafael. Bueno, yo creo que es normal que haya muchos indecisos, porque el escenario es bastante novedoso respecto a los que se han presentado hasta ahora. Y la campaña y los últimos tiempos anteriores a las elecciones también se desarrollan en un ambiente social y de comunicación y tecnológico también diferentes a los anteriores, ¿no? Donde la comprobación de los mensajes, las mentiras y la comprobación de si es mentira o no, si está documentado o no, se hace en esta campaña. León Gross dice hoy en la prensa que esta es la campaña de si es verdad o no, que hasta ahora parece que era un fenómeno sobre el que no se centraba tantísimo el análisis como esta hora, ¿no? Yo de todas formas lo veo como unas elecciones donde hay una nueva modalidad de bipartidismo. Es decir, yo creo que hay votantes de izquierdas y de derechas en esta. Es decir, ¿qué mayor bipartidismo que escoger el bloque PP, Ciudadanos, Vox, o el bloque Unidos Podemos o Unidas o lo que fuera y PSOE, ¿no? Yo creo que volvemos a estar en una... Puede haber votantes que en su fuero interno, que yo creo que poco en realidad, en la realidad política menos, pero que en su fuero interno quieran situarse dentro de un bloque más a la izquierda o más a la derecha, tanto en el bloque de la izquierda como en el bloque de la derecha. Es decir, más centrados o más extremos, pero yo creo que eso es una cuestión psicológica del votante, más que realmente política, ¿no? Y que desde esa posición yo creo que la cosa se facilita bastante a la hora de enfrentarse a las urnas, ¿no? También creo que los últimos días de las elecciones y los debates y tal, es mucho ruido. Y yo me acordaba de lo que decían los profesores con relación a la publicidad. Decían, no está clara la incidencia que tiene la publicidad comercial en general, ¿no? No está clara la incidencia que tiene la publicidad sobre los consumidores, pero el riesgo de que tú no la tengas te obliga a tenerla también. Y yo creo que un poco ha ido por esta línea las campañas de los partidos de estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, total, eso es un poquito como yo lo veo. Yo, por supuesto, en lo personal, lo veo que estoy dentro de los indecisos, muy indecisos. No sé si votar al PSOE a las 10 de la mañana o a las 11:30. Es mi posición, porque claro, si yo me autodefino en mi trayectoria personal y en mis principios ideológicos y tal, como socialdemócrata, yo podré votar desconfiado al PSOE. ¿Por qué? Porque el PSOE no va a tener mayoría absoluta, y cuando un partido no tiene mayoría absoluta, tiene la obligación política y constitucional de formar gobierno. Entonces, no es que va a votar, y yo digo, a todos los partidos se le puede recriminar
no es que va a votar, es decir, no es que va a votar con Vox el PP, no es que va a votar con Vox Ciudadanos, no es que va a votar con los comunistas y los separatistas el PSOE, es decir, ese es el fragmento de la post-elección, ¿no? Una vez que está la post-elección y que se saben los números, pues tiene cada uno de los que mayoritariamente ocupa uno de los dos bloques la obligación de formar gobierno. Ojalá, y ya me pongo en la situación idílica que desgraciadamente no ocurrirá, que es que uno de los ganadores de uno de los dos bloques, para no cometer grandes estropicios y fastidiar el país, contara con alguno de los del otro bloque para cualquier cosa, cuando sean cosas fundamentales, de Estado, de país, de pueblo. Es decir, que nunca tuviera el PSOE que votar con los nacionalistas, porque ahí está el bloque constitucionalista que se prestaría a pastos de Estado. Y lo mismo le pasaría al PSOE. Nunca tendría el PP o Ciudadanos que votar con Vox si hubiera un PSOE abierto, constitucionalista, que mirara por el interés general y los intereses de la patria y de los ciudadanos. Bueno, ¿no? a mí me gustaría, un hombre tan fino de análisis como Rafael, que cuando ha hecho esa división del país político entre la izquierda y la derecha, que el esquema clásico, sí, por poner un nombre, ¿no? Se le ha escapado, por ejemplo, algo que representa en población y en número de diputados algo importante. ¿A dónde metemos a los nacionalistas del PNV o a los antiguos convergentes o a los nacionalistas, los votos andaluces nacionalistas o los votos nacionales? ¿En dónde los metemos? ¿En un bloque, en otro? Yeah. Pero sin embargo no están en esos bloques, sí, a la hora de decidir, claro, porque anteponen, digamos, lo propio a lo general, porque no admiten lo general. Esa es la anomalía política que habrá que corregir, pienso yo. Ojalá se hubiera corregido ya, Enrique. Habrá que corregir. Ojalá se hubiera corregido ya por los que han estado en el gobierno. Con otra ley electoral. Otra ley electoral. Con la ley electoral vigente no se corrige, al contrario, se pone todo. Bien. Entonces eso como principio general, me alegro que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente. Entonces yo, con relación yo dije la semana pasada que yo siempre espero algo, que va a ocurrir algo en la inmediación del domingo electoral. Bueno, pues ya ha ocurrido, por ejemplo, ayer ha ocurrido algo extraordinario, y es que un tipo que era el presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular ha pegado un chaquetazo enorme y se ha ido a Ciudadanos. Entonces yo digo, para mí es mucho peor aquí, es que no quiero utilizar un símil vulgar de la famosa ley de Mahoma, pero yo pienso que Termino la frase, es mucho peor porque voy a estar de acuerdo contigo. Termino la frase. Sí. Ten cuidado que no lo va a decir. Sí, termina la frase. Es que la frase es la siguiente, oye, es que para mí es peor Ciudadanos que el propio tío. Que Ciudadanos admita. Pues totalmente de acuerdo. O sea, eso es que es mucho peor, ¿no? Como Ciudadanos, claro, es que lo ha hecho ya con la señora Rodríguez del PSOE. Soraya Rodríguez. De acuerdo. Entonces está en una posición, yo creo que es que este tipo está un poco enloquecido, el señor Rivera está un poco enloquecido, ¿no? Yo no sé qué le pasa. Que eres muy de Arrimadas. No, hombre, Arrimadas es una persona admirable, Fernando. Claro. Es admirable, ¿no? Una persona... Yo es que, ¿sabes qué pasa? ¿No la visteis ayer en TV3? Yo no la vi, ¿no? Le metió una bronca al moderador de TV3, que gana 110.000 euros al año. Fíjate. Y que está procesado, y estaba moderando el debate. El tipo, y ella le metió una bronca al tipo que digo, esta tía los tiene bien puestos las cosas como son. Por seguir un poco por la línea, ¿no? Entonces, un poquito nada más, ¿eh? Sí, que siga un poquito. No, es que apenas he hablado nada. Pues sigue hablando, ¿eh? Si tú quieres, vamos. No, así que como... No, por seguir la línea, yo dije que siempre espero que pasen cosas, ¿no? Lo que ha pasado ayer con este tipo, que es un tipo, inodoro e insípido, inodoro e insípido, no sé
los cerebros que tiene detrás el señor Rivera para prestarse a este tipo de porquerías políticas, ¿no? Bien. Pero de aquí al domingo todavía puede pasar alguna otra cosa. No sé si alguien se va a ir, si Pablo Iglesias se va a ir al PSOE, Pedro Sánchez se va a ir a Podemos. En nuestra época se habló mucho, en una época, durante años, en el asunto de la ética y la estética. Sí. Ya no se habla de eso. Sí. Esto carece de estética. Sí. Si de ética todavía podría ser discutible, de estética esto es el gran mamarracho lo que ha hecho, nosotros que ya no se habla de ese tema. Nosotros que somos andaluces esenciales valoramos la estética por encima de todo. No es que no le demos a la ética su valor, pero hombre, el que no tiene estética, en Cádiz se dice, este tío no tiene arte. No tiene arte. No tiene arte. Es como cuando en la ciudad aparentemente de la gracia aparecen los siesos maníos a montones. Estimado amigo. Bien, entonces que vamos a seguir hablando todo el rato de ese tema. Digo, para que concluya. No, concluyo esta primera fase. Que he visto los debates también. Y que bueno, ahora le paso el testigo a Emilio y seguimos. Emilio está deseando de lanzarse contra algo. Es que después de todo tiene lo que aquí su hablado, cuadrante Emilio con su chuletita. De todos los que habéis hablado, primero, la conclusión que saco, habiendo hecho seguimiento personal, profesional, con algunas elucubraciones que ahora comentaré, que sigo pensando que van a ser así, dice, pues la verdad es que el ciudadano lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Porque, claro, Rafael decía que evidentemente se va a tratar entre la izquierda y la derecha con unos matices, pero es que el ciudadano cuando ve determinadas actuaciones dice, pero fíjate, si nos confunden un poco a los que consideramos, por lo menos yo considero que en el caso de Rivera, para mí hay una cosa muy clara. O sea, él tiene desde un principio, y yo creo que se habla poco, yo sigo insistiendo porque como lo hablo muchas veces con Manolo y ya es el último día que podemos hablar de esto, yo sigo insistiendo, vamos, que podemos hablar antes de las elecciones, claro. Que tiene muy claro Rivera la posibilidad de gobernar con el PSOE, pero que tiene que llevarse el mayor número posible de votos de la derecha para ser clave. Porque si os fijáis en todas las encuestas, en la inmensa mayoría se da PSOE. ¿Y tu coincidencia con Podemos en este asunto es programática general o es nada más que en este tema? Nada más que, porque Podemos, hombre, si Podemos llegara a poder configurar con el PSOE, es un escenario, lógicamente. Pero yo no creo que ese escenario no se vaya a dar, estoy convencido del otro. Entonces, Rivera tiene muy claro que desde un principio, como se le van los votos que obtiene en Cataluña, gracias, entre comillas, a la delicadeza del PP con determinadas actuaciones, se le está yendo por Vox. Y el fenómeno de Vox que estoy viendo, ahora que está también en Madrid, pasa, hay unos talibanes que no le puedes rebatir nada. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Yo llego a la siguiente conclusión. Es un tema de sentimiento, es un tema emocional el de Vox. Y como funcionó aquí el palo, que dijo, cuando salió Susana equivocadamente metiéndose con unos hipotéticos votantes que no sabían ni qué iban a votar, pero ya se metía con ellos. Bueno, pues entonces cogieron el palo. Entonces, ¿qué pasa? En el resto de España están diciendo, yo también lo quiero coger, pero como ese ámbito de darle el cachetazo. Porque cuando hablas con ellos, hablo con muchísimos que tienen, bueno, familia cercana, que te dice, pero razona, no razona, que te di toda la razón, que tienen este y este problema, pero hay que darle. Entonces, ese fenómeno, ¿hasta qué punto va a ser? Yo no sería capaz ahora, como en otras ocasiones, de hacer una porra. Es que es muy difícil, porque ese fenómeno no sabemos. Puede ser, yo por un lado pienso como Fernando, que va a remontar el Partido Popular, pero por el otro lado, cuando veo este fenómeno, digo, es que puede ser una sorpresa que nos puede dejar a todos. No hay memoria de voto ahí. Exactamente. Entonces, con respecto al debate, a mí me gustó más el primero, sencillamente por el tiempo, porque fue más ágil y tal. El segundo me resultó ya un poco, todo que son cerca de 2 horas fueron, ¿no? Aproximadamente. Ya, hombre, siempre he visto muy tenso a Sánchez, y te digo de manera profesional y un poco anotando pues gestos y tal. Después te encuentras a alguien del PSOE en la estación, como me encontré, que lo conocéis todos, digo, oye, ¿qué te parece? Ganó. Bueno, Pedro Sánchez arrasó. Y digo, bueno, entonces, está claro que aquí no hay objetividad. Nada. Y que además ese porcentaje, si suele ocurrir
como alguna vez he indicado yo que pasan en las encuestas, que al final me coincide con los que no van y los que han mentido con el tema de indecisos, el tema está prácticamente decidido. Sí. Porque esa avalancha no creo que se vaya. He visto esta mañana en la televisión, he visto unas colas de la gente en correo, ¿eh? O sea, que votos por correo. Pero va a haber... la televisión española la ha hecho muy bien, porque ha sacado 2 o 3 niñas pijas en la cola y han dicho, uy, cuidado, y se han ido otras un poquito más. Un montón de gente. Que la cola va para Vox. Vamos a ver, se ha venido hablando a lo largo de toda esta campaña electoral muchísimo de los indecisos. Yo quiero suponer que una ¿Tú vez... estás entre ellos, Manolo? Que una vez... ¿Tú también estás entre ellos? No, para nada. A las 10 y cuarto, a las 12. No. ¿Estás indeciso en la hora? No estoy ni en la hora. De nuestra muerte. Entonces, creo que sí es verdad que se ha hablado mucho, porque se ha hablado mucho en esta campaña de los indecisos. Yo supongo que 4 horas de debate deben haber al menos disminuido bastante en cuanto al número de indecisos, porque si es por referencia a ver qué es lo que los distintos partidos dicen sobre determinadas cosas, pues yo creo que en las 4 horas todos los partidos dijeron bastantes cosas de lo que piensan cada uno. Lo han visto 9,5 millones de personas. Por eso te digo. Entonces, en cuanto a temas, creo que lo han visto. En cuanto a la actitud de los participantes, pues también durante casi 4 horas se logra ver mucho, y entonces creo que eso habrá disminuido en parte el número de indecisos. Ahora, para mí, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que, descartado que vaya a haber ningún partido que en solitario pueda gobernar, salvo que se aproxime él solo a los 150 y tantos diputados, que les podría permitir entonces gobernar en solitario con determinados acuerdos con algunos otros partidos puntuales, como ha ocurrido en otras veces en la historia de este país en los últimos 40 años. Pero siendo eso así, que no se prevé que un solo partido pueda ser el que gobierne, desde luego cada vez es el clima menos propicio a lo que luego va a tener que ser. Y es que va a tener que haber acuerdo entre los partidos que están repudiándose unos a otros con esa ligereza y generando en la opinión pública un sentimiento de que es que no hay que acordar, es que aquí el que piensa como yo es el que tiene que gobernar y el otro porque se aguante. Entonces a eso no han ayudado estos debates, para nada han ayudado estos debates. Y quizás, ¿por qué? Porque al haberse estos debates producidos en el eje izquierda-derecha, la derecha se le ha notado mucho que tenía que de alguna forma sacar cabeza quien quiera ser el jefe de ese bloque. En eso creo que el que ha salido mejor parado en eso es Rivera en relación a Casado. Ha tenido más protagonismo y se ha mostrado, otra cosa es que nos guste o no cómo se haya comportado, pero ha tenido una mayor presencia dentro de ese bloque. Y luego hay una cosa que, claro, que hay que tener en cuenta. En ninguno de los dos debates resulta que han estado dos de las formaciones políticas que sin ellas difícilmente se va a poder conformar un gobierno estable en este país. Y es, por una parte, no están los nacionalistas en estos debates y sin embargo parece que pueden tener algo que decir a la hora de conformar gobierno, y no está Vox, cuando sin ese partido difícilmente se va a poder investir un presidente por parte del otro bloque. Por tanto, eso algún día tendrán que aclararlo los partidos que van a las elecciones y ya no tienen tiempo para hacerlo. Pero es un tema, desde mi punto de vista, fundamental. Y dentro de esos dos bloques, pues creo que en el bloque de la izquierda se percibía una mayor posibilidad de encuentro, dado que Pablo Iglesias, de asaltar los cielos, ha pasado a ser uno de los valedores de la Constitución más diríamos, con más ahínco, ¿no? No, yo creo, Manolo, que en el caso de Melifluo Iglesias, lo que se ha visto claramente es que por mí no quede. Es decir, yo, vean ustedes que soy como un cura, como un curita de aldea,
amoroso y Sí, que soy incapaz de tal, y además me propongo porque quiero formar parte Vamos a del terminar gobierno. de escuchar, pero Manolo, ya O sea que- termino en ese sentido. Pero es que precisamente lo que tenía que quedar claro en los dos bloques es si no se puede gobernar un partido solo, bueno, ¿cómo percibe uno la relación de los dos partidos que pueden formar una coalición? Porque esta vez no va a ser apoyo parlamentario, esta va a ser coalición. Es decir, va a haber un presidente y un vicepresidente posiblemente de otro partido. Y va a haber un número de ministros de un partido y un número de ministros de otro partido. Y aquí habría que aclarar, por ejemplo, en el bloque de la derecha, ¿se está dispuesto a que haya ministros o un vicepresidente de Vox? Evidentemente. ¿O no? Bueno, que pues sí, hombre. bueno, eso dependerá de la eso, urna. Claro, de la eso, urna. Si te eso mete 40, quiero- si saca 40 pero- diputados vos, dices, pero estos son mis poderes. pero vamos y si a ver, no, que gobierne vamos a ver. Lo que Torra. quiero, lo que yo no estoy hablando, no estoy hablando de que en democracia eso tiene una solución. Estoy hablando de que eso se esconde. La derecha, cuando habla del posible acuerdo entre ellos, hablan un acuerdo a dos. Claro, porque el otro no está. Manolo. Hombre, claro, no, Es no, que el otro no está, no. Eso es una forma de Perdona, el otro ocultarle. no está. Mira, Enrique, eso es una forma de ocultarle a la gente. Eso, lo mismo que en la otra parte, Manolo. no, es Si una estuviera, forma. Vamos a ver, Enrique, estaría. vamos a dejarnos ya de aquí hacernos trampas en el solitario. ¿Cómo trampas? La derecha no quiere ni oír hablar o que se sepa públicamente que quieren llegar a un acuerdo con Vox. Y Vox se lo está recriminando a ellos diciendo que son como un apestado. Lo mismo que en la otra parte, el presidente Sánchez no quiere dejar claro de momento si estaría dispuesto a hacer un acuerdo con los nacionalistas. Y se podría decir lo mismo que tú dices. Ah, no, como no están presentes no se habla de ellos. ¿Cómo que no se habla de ellos? Si es que son fundamentales unos y otros para formar que uno está una presente, coalición de no gobierno. estaban- No, los nacionalistas no. Pero yo no están de mira, acuerdo. Yo quiero hacer No están presentes. una intervención que yo entiendo que es un poquito atípica en este tipo de programa. ¿Por qué? Porque en los momentos previos a las elecciones hay que decir que hay que fomentar las distancias de los partidos para llevar a los votantes a las urnas, ¿no? Y mi intervención no va a ir por ahí. Lo que yo voy a decir no va por ahí. Y lo que yo voy a decir es que hay que tranquilizar al electorado. Es decir, que los partidos ahora mismo exacerban sus diferencias y mandan a los infiernos al contrincante. Pero al día siguiente de salir elegidos como grupo Esto ha cambiado. y en lo personal, Esto ha cambiado. y en lo personal, sobre todo los que lleguen a la mayoría, querrán seguir como gobierno, que la clave es el poder, querrán seguir en el poder. Y para seguir en el poder, a moderarse todo lo que se pueda, al incumplimiento de los programas, todo lo que se pueda para seguir. Para que no haya cambios lo suficientemente sustanciales para crear una situación de conflicto social que me impida seguir en los cargos donde he ganado. Es decir, porque después de las elecciones vienen los temas personales de los que están viviendo de la política en los cargos que quieren que eso pudiera ser eternos. Y en función de eso, más consciente o más inconscientemente, les modera los comportamientos. Yo recuerdo cuando estuve en Perú, coincidió que en Perú se estaban celebrando unas elecciones generales y Ollanta Humala era el que iba a traer el comunismo indigenista, y yo estaba hablando con algunos peruanos allí en Lima y planteaban que ellos se iban del país. Algunos ya estaban haciendo hasta las maletas. Ganó Ollanta Humala, empezó a no pasar nada y a pasar tiempo, y al final no pasó nada y Ollanta Humala está en la cárcel por malversación de bienes públicos. Es decir, que un poco hay que, claro, Y Alan García lo está... que yo estoy diciendo desmoviliza. Los partidos no lo dirían, pero yo creo que tenemos la obligación de decirlo, que yo veo la gente un poquito exacerbada y nerviosa. Tranquilidad, Pero mira, que será la mitad de la mitad. Vamos a hacer un receso y seguimos con este mismo tema dentro de unos minutos.
Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre, y estamos hablando en este programa monográfico dedicado a las elecciones. Creo que Enrique quería hablar. Sí, es que se me ocurre, escuchando a Rafael, la siguiente imagen de lo que está pasando en un lado y en otro, ¿no? Es decir, es como si yo tuviera 100 euros repartidos en varios bolsillos. Aquí, allí, aquí, de esto, tal, ¿no? Bueno, pero lo que tengo son 100 euros. En un momento dado, los 100 euros los puedo poner en la cartera juntos. Entonces, ¿a qué 100 euros me refiero? Hombre, lo de Ciudadanos, PP y Vox son los 100 euros de la cartera. Y lo de Pedro Sánchez y Podemos e Izquierda Unida serían los otros 100 euros de la otra cartera, más o menos. ¿Qué ocurre? Que esto tampoco es verdad del todo, porque a lo mejor de los euros de Pedro Sánchez, algunos son de la cartera de la parte de aquí, algunos, ¿no? Es decir, que bueno, pero finalmente, cuando esto sedimente, que es lo que decías tú, cuando ya pasen las elecciones y se vea claramente, entonces las cosas se van a ver de otro modo, y la gente, digamos, sensata, se va a sentar obligatoriamente, porque la alternativa a no sentarse sensatamente es una nueva elección. Es que el componente de estresamiento, y Emilio nos lo dirá, se busca. Es decir, se busca que el electorado esté estresado, porque dice, con el estrés es con lo que se moviliza. Y entonces aprietan hasta unas condiciones que a veces resulta increíble, pero bueno. O lo contrario, que en el caso de Pablo Iglesias, que es la Madre Teresa de Caracas, sí, en estos momentos, ¿no puedo imaginar? Eso es tuyo. No, eso de Federico. Pero es bueno, ¿no? Es bueno. Madre Teresa de Caracas. Desde luego. Hay que reconocer que es bueno. Y a mi favor, de la próxima vez, no me preguntes de quién es y déjenme hablar, porque pueden pensar alguno que es mío. Y se te corta la mayonesa. Muy bien. Claro, siguiendo un poco la línea dice Rafael, ¿no? Primero, hay una situación en él que cuando lo sigue dice, yo siempre digo una cosa, o sea, ¿cómo es posible que un chico supuestamente inteligente monte un negocio tan bueno como el que ha montado, con un chiringuito fabuloso, y se le ocurra mandarlo al traste con una decisión de irse a un casoplón, ¿no? Bueno, pues todo eso ahora él tiene que estar interiorizando, sabiendo las situaciones que tiene con su propio partido, y tiene que aparecer como aparece. Es que yo decía en el debate, pero vamos a ver, este chico es el moderador, es el periodista, porque parecían moderadores. Señores, no se insulten, señores, no es mejor. Pero bueno, ¿ustedes qué va? Pues lo que va es que debe tener una sangría de votos, y que al final era la llamada, porque a él le encanta, como veis, llamar Pedro como si Pedro, lo que hicimos Pedro como el gran amigo que se reúne. Entonces hace un papelón tan también falso. Emilio, porque nadie se metía con él, ¿no? Claro, Pedro Sánchez él tenía que estar en tensión, porque le daban una cera que te muere. Y a este, como le ignoraban, porque claro, tenía que buscarse otro papel. Claro, Albert Rivera se tiró el primer debate. La diferencia que había era que el Casado, que venía como lo típico del PP, o sea, el PP es siempre es la misma técnica, mucha carretera, muchos mítines, me he hecho 500.000 kilómetros, pero cuantitativos o cualitativos, no importa, pero ya vamos por 5.000, ¿no? Esto es muy de Antonio Sanz. Sí, muy de Antonio Sanz. Pero yo estoy de acuerdo contigo, el primer debate estuvo mejor que el segundo. Pero, no sé. Entonces, él estaba, repito, venía de esa semana. Sin embargo, en ese primer debate, Rivera habían alquilado una nave y estaba ensayando, estuvo el tío trabajando para ese tema, ¿no? Y bueno, y claro, lo que pasa es que yo a Rivera ya lo voy conociendo y se le ve el plumero desde el minuto 1, se le ve ya mucho el plumero, porque las estrategias son tan descaradas que se le ven. Pues, y yo alguna vez se lo indicaba con respecto a lo que digo de por qué creo que va a gobernar con el PSOE, ¿no? Porque en el minuto 1, antes de salir, que a nadie le diga nada, con usted no, con este no, y bueno, usted, ¿quién le ha preguntado nada? No, pues línea roja, sanitaria, la otra. Entonces, porque tenía que aguantar. Pero la segunda, que es donde da más el cante, es que al minuto también de cerrarse la posibilidad de coaliciones, está diciéndole a Casado, oiga, que en una coalición, pero vamos a ver, ¿no entendemos que un candidato sale a ganar?
a ser presidente. No he visto, o sea, que es una estrategia tan extraña que salga un candidato, como es el caso de Rivera, ya dando por hecho que tiene que hacer coaliciones, que no va a gobernar. Por lo tanto, para mí, todo eso es despiste para una situación que él cree idónea, porque no te olvides que por un lado puede ser vicepresidente de gobierno con Sánchez y, no nos olvidemos, imaginaros que en ese caso quien va a estar a lo mejor al frente en el Congreso es Inés Arrimadas. Inés Arrimadas sería un cañonazo, Emilio, dentro, ¿no? Es que, déjame que te diga una cosita solo, pero vamos, Emilio, dice tú, yo siempre estoy diciendo, pero vamos a una sola imagen. Yo estoy al lado de Fernando, que es Pedro Sánchez, y cojo la tesis doctoral y le digo, y se la pongo allí, delante de 10 millones, y le digo, léase usted esto, que esto usted no lo ha hecho, ¿me entiende? Y yo después, Pedro Sánchez, voy a tragar y me voy a hacer contigo. Pues sí. Anda, hombre, anda. Pues es la política. No, es que se han pasado las líneas. Tú quieres decir que tú no estarías y que tú no te lo explicas. Yo es que ni le hablo ya. No, pero por eso no estás tú en la política. Yo lo mando por eso no estás tú en la política. O sea, que yo... ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Mira, el mejor ejemplo de política... Por eso no estás tú ni yo. El mejor ejemplo de política en estado puro es Pedro Sánchez. En estado puro, ¿cierto? Que lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque ese tío, oye, hizo una estrategia para una moción de censura. Ojo, que mañana, pero vamos, si se va usted, tal, y si no mañana... Acuérdate que Pedro Sánchez a Rajoy le dijo, usted no es decente. Y luego llegaron a tener una relación fluidísima. Luego se hicieron colegas, a raíz de lo del 155. Pero mira, acordaros, no sé si visteis, posiblemente vosotros bueno, no pues lo yo visteis. no creo lo que se dice. Me parece muy bien, mi querido amigo, porque además los telespectadores nos dicen que hay una diferencia importante entre los dos. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene que... Vamos a escuchar a Manolo. No, déjame terminar, que a mí que me contáis. Bueno, que una de los... No sé si os fijasteis, al terminar el debate, la conversación tan cariñosa de Pablo Casado y Pablo Iglesias. Y la María Teresa de Calcuta. Hablando de los niños. Exactamente, hablando de los niños. Enseñaba la foto. Es que la mujer de Pablo Iglesias tuvo también un parto prematuro. Exactamente, fueron amigos. Y con eso termino para mi amigo Montiel. Aquí tengo la mis amigos me llaman Enrique, ¿eh? Pero es que aquí estamos en un debate muy importante y hay entonces que... háblame de usted, por favor, que soy mayor que tú. Joder, al final se me olvida lo que te queda. Bueno, pues Manolo. No, tengo que terminar. Bueno, esto es un boicot. Venga, es verdad. Yo tendría que mostrarme ahora muy conciliador y decir, por favor, un poco de educación. Con un jersey, republicano de jersey. Entonces, no, vamos a ver. Yo sigo insistiendo en lo que decía antes. Yo creo que ahí podemos coincidir todos en el sentido de que las campañas electorales efectivamente no son el mejor momento para establecer determinados climas de entendimiento, porque todo el mundo busca su perfil. Eso es verdad. Pero tampoco llegar a la sobreactuación de que se llegue al convencimiento de la gente de que ese absoluto vale todo durante los 15 días de campaña, pues debe ser la regla por la que se rija el comportamiento de la política. Yo creo que no. Yo creo que no debe ser así. Debería ser así. El deber ser. Entonces, en este debate, que nos ha llamado la atención, que en una parte del bloque resulta que los dos presentes pues parecía que no se llevaban nada bien, y evidentemente no se llevan nada bien porque están luchando por hacerse con la hegemonía dentro de ese bloque. Pero si le añades el tercer componente de ese bloque, que no estaba allí presente, resulta que les llama a uno de ellos derechita cobarde y al otro el naranjita veleidoso, yo qué sé. Es decir, que hay una pugna que va a ser bastante difícil el entendimiento entre esas tres fuerzas políticas. Ahora, vámonos al otro terreno. Se critica a Pablo Iglesias cuando se muestra montaraz y queriendo asaltar los cielos. Se dice, es que este no está en el mundo, es que con este cómo va a gobernar Pedro Sánchez con eso. Cuando se muestra, resulta que acatador de una constitución que hace unos años decía que era producto de la casta, del régimen, de todo aquello, cuando ahora resulta que defiende la constitución y defiende propuestas
desde mi punto de vista el otro día, bastante razonable y nada alocada, pues resulta que hay que ridiculizarlo porque se ha convertido en una monja. Pues yo creo que es más sensato lo que ha hecho ahora y el comportamiento que tuvo durante el debate que el comportamiento de Rivera, por ejemplo, en relación a la otra parte. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. El otro día Pablo Iglesias se jugaba mucho entre su propia gente, porque tenía que lograr convencer a su propia gente de que un acuerdo con el PSOE es algo beneficioso y que ser subalterno del PSOE teniendo ministro e imponiendo algún tipo de política, por eso a cada momento le estaba recordando a Pedro Sánchez, sí se ha hecho eso, pero porque con el acuerdo nuestro, pues tenía que convencer a su gente de que un acuerdo con el PSOE, que es la casta, era la casta hasta hace poco, no es malo, que tener ministro, y eso es la garantía de que esas posiciones se lleven a cabo, y que en ese terreno creo que está más claro para el elector que si vota a Pedro Sánchez no se puede extrañar que haya un acuerdo con Podemos luego. Sí, y sin embargo, en el otro bloque, y ahí termino, en el otro bloque se esconde la posibilidad de que haya un ministro de Vox. No quieren aparecer al lado de Vox y sin embargo le están engañando a la gente en cuanto a que entre ellos dos solos van a poder tener una mayoría. No la van a poder tener si no es con el concurso de Vox. Y si es así, debieran ir aclarándole a la gente lo mismo que se lo tendrá que aclarar, o se lo está intentando aclarar Pedro Sánchez en relación a Podemos, la gente, de que sí, con él habrá un gobierno y habrá gente de Podemos. Los otros también debieran decir que si llegan a un acuerdo tendrá que haber ministro, a lo mejor ministro de Defensa, el señor Rossetti. Bueno, pero yo te digo una cosa, Manolo, sobre lo que he dicho de Pablo Iglesias. Hombre, ¿a quién engaña Pablo Iglesias? ¿Por qué va a engañar? Te lo voy a decir. ¿Por qué? Saca la Constitución y lee los artículos de la Constitución que a él le gustan. Él no, por ejemplo, del título segundo no dice nada, porque no está de acuerdo con eso. Y la Constitución los artículos que él cita son los que siempre citaba Anguita, siempre. La planificación democrática de la economía, el artículo 38, esos son los que él cita. Él no cita de la unidad de España, de la monarquía, y él se alía con gente, ni que la bandera de España es esta y la otra, no, se alía con gente como este tipo llamado, el que se ha cargado Izquierda Unida, Alberto Garzón, y se pone detrás un pedazo de bandera tricolor de la Segunda República. Entonces, ¿qué Constitución es la que tú tienes en la mano? ¿Qué cosa tú defiendes? Si tú defiendes la Constitución y te quieres poner en el grupo de la gente que defiende la Constitución hasta que yo la pueda cambiar por los métodos que la Constitución establece para ser cambiada, no me venga usted con el rollo. El artículo 38 y el artículo tal, cuando hay otros muchos artículos que ni usted va a decir nunca en público, ni va a asumir siquiera. Es más, usted no los admite siquiera. Usted no los admite. Por lo tanto, a mí cuando saca la Constitución, yo es que me harto de reír. No, pero mira, hay una posición en esta historia, pero es que yo creo es verdad, que lo que estoy diciendo. Yo ahora voy a comentar un complemento a lo que tú estás diciendo, que es que en debates de este estilo como el nuestro, yo creo que hay que analizar más que para dirigir el voto, para dirigir al conjunto de nuestra audiencia hacia el sano escepticismo. Bien. Desmontando las estrategias de los candidatos y de los partidos. Y decir cosas como que lo que dicen los dirigentes de los partidos no es en lo que creen, sino en los que el gabinete de estudios le ha dicho que conviene. ¿Qué trae cuenta? Que conviene para determinados sectores y tal. Porque yo veo a algunos ciudadanos estresados porque terminan creyéndose los discursos de acusación a los otros y de poner la situación en trance de enfrentamiento social y tal, que es una cosa que le han dicho a los candidatos que interesa plantear y que interesa fomentar para atraer determinados votos. Entonces yo creo que debemos de fomentar el sano escepticismo y decir: los partidos en sus programas actualmente están en función de la captación de voluntades y de votos, pero después la mitad de la mitad,
Es decir, que esto es no lo que van a hacer, sino lo que están haciendo para captar los votos. Y puede ser muy diferente, totalmente diferente, o muy, muy, muy diferente, pero desde luego tendrá relativamente relación en lo que después van a hacer. Claro. Porque al día siguiente de ganar y estar en el gobierno y tener el poder, buscarán una etapa nueva. ¿Qué hacer para seguir en el poder? Y eso no tiene nada que ver con el vencer al contrincante, ¿no? Y entonces las cosas normalmente empiezan a moderarse de una forma clara, ¿no? Así que yo creo que debemos también un mensaje tranquilizador, ¿no? Porque veo un poquito... Y por seguir un poco lo que no pude comentarte, es para tu tranquilidad de por qué tú dices, bueno, yo no puedo ver un candidato que le tire el libro suyo y que después puedan pactar. Te digo, para que te quedes tranquilo de que eso puede... No, que te quedes tranquilo no, para que conozcas, es que ya hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que dan por normal que se mienta en las campañas. O sea, que lo dan como una cosa normal. Es decir, tú le preguntas y te dices, bueno, normal, en campaña. ¿Y en la tesis doctoral también? Eso debería medirse. Vosotros debería medirse, porque eso es muy bonito. No, es que yo en alguna ocasión es muy bonito. He metido eso. Entonces, por eso te digo que es que hoy el ciudadano tiene ya claro que, bueno, pero que estamos en campaña electoral. Claro, Ay, tú dices, bueno, pero es que estamos en la campaña. Una cosa es la campaña. Está abierta la veda. Claro. Por eso, o tú te crees que si eso no fuera así, iba a estar tan insistente. Porque además después está el antídoto. El antídoto que es, tú haces todo eso y ya te has metido todo el veneno dentro, ¿no? Para poder actuar. Y ahora, ¿el antídoto cuál es? Por España. Muy bien, por España. Bien, Emilio, sí, señor. España, sí, señor, por España lo que haga falta. Exacto. Me sacrifico. Claro, no. Es más, y nos rebajamos. No, es más, y dejará que, en el caso que se diera, ¿no? Dejará que Pedro esté reuniéndose con los nacionalistas, con los otros, y decimos, vaya horror, yo es que no puedo, hasta que al final dirán, no tengo más remedio que poder, porque te digo, si esa se da, y yo creo que es un escenario muy fácil de que se dé, va a acabar el Ciudadanos con el Partido Popular definitivamente, porque es que lo que deja el Partido Popular es en una pelea de gallos con Abascal, que viene nuevo y que viene fresco, y que el Partido Popular, todo esto que le está viendo y que a ti te parece mal y a mí también, del transfugismo, pero no te olvides que se está transmitiendo ahora mismo una cierta desolación en el Partido Popular de que es que se está desmembrando. Porque no has prestado atención a lo que he dicho. Acuérdate del símil de los 100 euros repartidos en los bolsillos. Como que no he prestado atención a la gente que lo representa Pedro el partido, Sánchez, que son lo mismo. Le entrega el libro de Sánchez Dragó, Claro, exactamente. que hoy entrevistado en el grupo Yoli, da una frase genial, ¿eh? Sí. Dice, mi patria es mi verga. Sí. Fíjate tú cómo tiene la verga que diga la patria. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Cómo han debido trabajar los servicios de inteligencia de los partidos? Porque casualmente no llevan dos libros, ¿no? O sea, alguien tiene que haber sabido que va a llevar una tesis y el otro libro, porque es mucha casualidad. ¿No te parece, don Manuel? Sí. Y ya con esto termino. Una cosa que estoy confuso. Esa es una gran frase de Emilio, ¿eh? Se me ha olvidado traerlo. He recibido de la propaganda publicitaria de las elecciones una carta que pone la nueva izquierda, hablo por dentro y una papeleta de Podemos y viene otra cosa, una cosa increíble. O sea que en la misma carta que fuera no te pone nada de Podemos, la candidatura es de Podemos y pone algo de izquierda fuera y otro papel con otra cosa. O sea que lo de izquierda va a estar muy complicado, mi querido amigo. O sea, usted lo tendrá muy claro, pero yo creo que se va a quedar en casa. Sí, en absoluto. Indeciso. Está indeciso total. En absoluto. No, te quiere neutralizar. Yo vuelvo al tema al que hemos visto estos días. Con todo ese análisis, todo ese escepticismo que los que llevamos mucho tiempo en política debemos tener en relación a los acontecimientos, porque eso es así, y se incentiva el miedo por todas las partes para que eso fortalezca tu posición y movilice un poco los tuyos. Pero en relación al debate que vimos, a los 4 que hemos visto 2 veces durante 4 horas, ¿quién creéis que fue más eficaz para lo que se supone que estaban pensados estos debates? Que era para que aquel que estuviese dudoso entre PSOE y Izquierda Unida, o entre PSOE y Ciudadanos, o entre Ciudadanos y PP, ¿quién creéis que fue más eficaz en
dirigiéndose a su gente. Tiene que ser uno. No, Puede ser que no sea ninguno, en los ninguno. bloques, no, yo creo que en los bloques, en la derecha yo creo que fue más eficaz, y lo decía antes Rivera. En el primer debate, el segundo no. Más eficaz. Yo creo que estamos hablando de a los indecisos, y a los indecisos tú no puedes el día anterior haber planteado una posición y al día siguiente una excesivamente distinta, porque lo desconcierta. Y en el otro ámbito había uno que intentaba pasar lo más desapercibido posible, que era el caso del presidente del gobierno, porque ese era que no le metan goles, no era meter goles, que no me los metan por lo menos, era lo que había. Y Pablo Iglesias, que yo creo que jugaba a quitarse ante la opinión, cierta opinión pública, pues el San Benito de radical, con el que, bueno, si a esto se le añade a ese cóctel, porque claro, hay que entender que los otros han estado utilizando la palabra comunista como algo echadero continuamente, ¿no? Entonces, y además, Manolo, Pablo Iglesias, al día siguiente del debate, estuvo en Cataluña, y cuando ellos son defensores desde el principio casi del derecho a decidir y tal y cual, no dijo ni media palabra de eso. O sea que el mensaje que... No, pero lo dijo en el debate que era partidario. Sí, no, es pero... que en el debate lo dijo. Sí, lo dijo en el debate. Yo no lo oí diciendo... Lo dijo claramente. No. Que él era partidario de hacer una consulta democrática en Cataluña sobre la autodeterminación. Lo mismo que, por ejemplo, logró en ese debate otra de las cosas que yo creo que era su objetivo. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Sí. Y yo creo que una de las cosas que era su objetivo también lo logró, y es por lo menos que tímidamente el presidente del gobierno renunciase o publicitase que renunciaba a tener un acuerdo con Ciudadanos, dado que el otro lo había puesto eso. Eso para él era muy importante, porque su electorado que él quiere aportar a esa coalición, si tú no le aclaras que el acuerdo es contigo, no es un acuerdo a tres. Más o menos un militante de base de Podemos podría decir: hay que ver que se arrastró Pablo Iglesias, renunció a sus principios y después lo han dejado tirado. Y entonces tenía que decir: no me vaya a dejar, en vez de decir van a votar con Podemos, con Ciudadanos, o que diga que no va a votar, pues mira, más o menos estaba diciendo: no me dejes tirado, no me dejes tirado. Los tres partidos, PP, PSOE quedan 2 minutos, y Ciudadanos hicieron una guerra civil allí. Y Pablo Iglesias lo que hizo fue postularse y hacer mérito para entrar en un gobierno. Eso fue. Venga, con mucha brevedad, Emilio. Una pregunta muy rápida. ¿Creéis que qué candidatura de la provincia de Cádiz creéis que representa mejor los intereses de los gaditanos? Y también os voy a generalísimo. Estoy en el prólogo. Os voy a decir una cosa que yo creo. En el prólogo. También es verdad que me parece que a este país, en cuanto a los acuerdos que cada uno de ellos explicitaban, de que debe haber acuerdos de Estado en esto, en lo otro, la reforma de la Constitución, eso, por desgracia, en este país, en los próximos años, no va a pasar. Y eso es una tragedia, porque efectivamente este país necesita de acuerdos transversales que no se van a producir. Y la generación política que ahora mismo toma el mando es muchísimo más radical y muchísimo más sectaria y menos propicia a acuerdos que políticos de hace X años. Vamos a mirar y eso es una tragedia. A ver quién tiene la culpa de esto. Vamos a mirar a ver quién tiene la culpa de esto, porque esto sí es una desgracia. Sí. Porque no puede haber. Hemos hablado aquí nosotros de la famosa gran coalición. Bueno, es que eso mira, no se puede. Enrique, Rafael, y terminamos. No, que lo de la culpa, ¿quién tiene culpa de eso? Yo creo que es que en una sociedad democrática que no viene de una sociedad dictatorial, es mucho más lábil el comportamiento y las ideologías, y los jóvenes no pueden llegar a entender lo que no han vivido. No se puede entender eso. Bueno, pues sí. ¿Departamento de dedicatorias? Dedicatorias a nuestro querido amigo José Pastoriza, propietario del restaurante Zacarías, que estuvimos antes de Semana Santa, y como no hemos podido agradecer públicamente, pues a tanto y a todo el personal que nos trataron magníficamente, y que bueno, que esta iniciativa sea llevada por más amigos de este programa. Y una cosa pequeña que se la voy a colar al director.
aquellos votantes de centro derecha, que no os confundáis, en el Senado 1-1, no, hay que poner los 3 del Partido Popular. Ya está. Y es lo está. más Hay una campaña en las redes que se llama 1 más 1 más 1. Sí, ¿Lo saben? sí, Bueno. pues por eso. Bueno, pues lo he con estas recomendaciones de don Emilio de la Cruz damos por concluido el programa de esta semana. Digamos que, pensando que es el sentir de todos, les recordamos que hay que ir a votar el domingo, que cada uno vote aquello que piense que es lo mejor para España, pero que hay que ir a votar. Y así no tendrá motivos de queja de la marcha de España en el futuro. Con esta recomendación que me permito dirigirles a todos, damos por concluido el programa. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.